Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión 161. Seguimos en el capítulo número 1. Esta va a ser la parte 3. Veremos básicamente de manera, con un poquito más de detalle, a lo mejor los versículos del 5, 6, 7 y el último que va a ser el 8. Estos son los versículos, el capítulo antes de cuando van y se dirigen a cada una de las iglesias. Entonces, esto va a ir dando un poquito más de trasfondo. Así que, iniciando con los versículos, aunque los cuatro ya se leyó, voy a leer estos que vamos a ver nada más. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Okay, esos son los versículos que vimos un poco la clase, la parte 1 y algunos en la parte 2. Después dice en el que vimos en la clase pasada, y vamos a iniciar también ahí, y nos hizo. Quiero que vean que esto ya es una acción realizada. Veíamos en el Éxodo 19:6, en donde cual decía, ya que hablando hacia un futuro, algo que tenía que venir. Entonces ahora Juan lo está viendo en un hecho ya realizado, en un cumplimiento de una profecía. Entonces vemos que ahora esa profecía que fue dada a Israel, ahora es empleada y dada a la iglesia. El Israel deja de ser como tal. Entonces dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los de los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, muy bien. Entonces continuaríamos con el punto de la clase pasada, donde decía que el hecho de que Juan viera o vea aquí el Éxodo 19:6 cumplido en la iglesia, ok, esto es crítico, es muy significativo, ya que esto fue originalmente una promesa para Israel como una nación. Esto es importante de no olvidarlo y siempre tenerlo en la mente. Y es tan importante porque si yo, permítame, si yo estoy ahorita, con una de idea dispensacional, entonces yo voy a tener interpretaciones de unos para Israel, otros para la iglesia. Y después vienen también los tronos blancos y otras cosas, y ahí empieza a diferir y a desvirtuarse y desviarse de la interpretación. Veamos aquí que no tiene absolutamente aquí una distinción de entre el Israel que ahora se va cumpliendo y ahora lo va apuntando ya Juan a la iglesia. Esta promesa que nunca fue cumplida en un Israel físico. Ya vean que no estoy poniendo con un Israel geopolítico, es un Israel físico de un pueblo como tal. Ahora es cumplida en la iglesia. Lo que estaba explicando indica claramente que la iglesia, como cuerpo de Cristo, conformada, reunida de cada nación. Ahora, eso es lo que está ahora diciendo el Apocalipsis. Es toda una iglesia, ya deja de ser el Israel que fue originalmente pequeño y se hace completamente la iglesia de Cristo, que tiene una característica que es reunida de cada nación, de cada lengua de cada nación. Aquí es otro punto que no lo vamos a tocar, pero sí lo quiero comentar. La iglesia no es un grupo de personas con cierto tipo de características, es decir, todos son de una misma nacionalidad, todos son de un tipo de profesión, de un mismo nivel educativo, ni nada. Es de todo, porque el que lo escoge es Dios, no lo escoge la gente. Las iglesias que tienen este tipo que tienen la conformación de miembros, es así muy característicos de cierto grupo, no es una iglesia de acuerdo a lo que están hablando en la Biblia. ¿Ok?
no es correcta porque debe de haber de todo tipo, debe haber gente rica, debe haber gente pobre, debe haber gente educada, con menos educación, debe estar de todo tipo. Entonces, eso es lo que se vería. Ahora bien, aquí en Romanos, bueno, primeramente van a ser de lo que se conforman, de todo esto nuevo, los judíos y después los gentiles. El hecho que cuando hablamos de judíos no es de que, pues ya ves, entonces están incluyendo a los judíos y después los gentiles. No, estos son aquellos judíos creyentes, los judíos que han creído en Cristo, los judíos cristianos. Y después van a venir los gentiles cristianos también. Y esto lo ve Pablo en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vean que dice primeramente al judío. ¿Y por qué primeramente al judío? Porque fueron los primeros que les llegó. Hay una parte en donde le va a decir que para que Dios los va a promover, los va a llevar a hacerlo, por viendo a otro grupo que van a ser los gentiles, que ese es un grupo que también se veía desde el principio en alguna de las otras sesiones que hemos tenido, como los gentiles siempre han estado en la mente de Dios. No fue una cuestión de circunstancial, así de repente, sino siempre han estado ahí. En el mismo templo, que se tenía, había un patio para estos gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora veamos que la iglesia toma el lugar del Israel físico como el heredero de las promesas de Dios y como su pueblo del pacto. Creo que ese es uno de los puntos más importantes. Ese es uno de los más importantes porque ya con esto, yo cuando vea al Israel físico, tengo que verlo como al que pasó y ahora está en la iglesia. Es la iglesia la importante. El Israel ya no es importante como tal. Mientras que los judíos no creyentes, observen la diferencia que comentaba, el Israel de todos, el físico de creyentes y el no creyentes de judíos, porque también va a haber y hay judíos creyentes. Recordemos que como en la Biblia dice que ha reservado un remanente, no dice que a todos los judíos, no habla de que va a venir una conversión y una salvación de todos los judíos. Eso no es bíblico. Mientras que los judíos no creyentes ya no son descritos como el verdadero Israel. Pero fíjense la diferencia, pero como una sinagoga de Satanás. Y lo vemos en Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, es la misma palabra los que lo está viendo y es importante entender este concepto. ¿Ok? Ahora, este es el tema que se estará viendo frecuentemente en Apocalipsis y servirá como un marco para entender la escatología bíblica. ¿Por qué? Porque no está para Israel, está para la iglesia. El problema, el problema profético de Dios encuentra su centro no en Israel o eventos que estén sucediendo en el Medio Oriente. Hay muchas personas que tienen cierta fascinación de estar checando noticias del Medio Oriente, ver cómo atacan a Israel, ver cómo se está poniendo, y eso no es lo que el Apocalipsis está hablando en lo absoluto. Lo que está hablando el Apocalipsis es viendo este Israel físico, ahora estando apuntando y conformada en la iglesia. ¿Ok? Y vemos aquí que la iglesia, pero de Jesucristo, que es la iglesia universal, el cuerpo, que después va a ser la novia en más adelante. En Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Este versículo contiene dos alusiones del Antiguo Testamento. Y quiero que vean cómo es importante, como decía, que todo el Apocalipsis tiene 414 versículos y tiene más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, para tener un exégesis, ir viendo poco a poco,
Aquí este versículo lo vamos a romper en dos y vamos a revisar esos versículos, pero tiene dos. El primero está en el versículo 7, donde dice, he aquí que viene con las nubes. Este es la parte de Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, vean, he aquí viene con las nubes, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esta primera parte está apuntando aquí. Y vean ahorita cómo Juan va a hacer toda esta, va a moverse apuntando hacia que la profecía de Daniel tiene cumplimiento en Cristo. Y también vamos a ver en Zacarías. Dice, aquí el Hijo del Hombre es mostrado reinando sobre las naciones. Juan ve este versículo como un cumplimiento de Cristo viniendo a la diestra del Padre. Estos versículos pareciera de primera vista que aluden al regreso de Cristo. Sin embargo, el versículo 1, vemos una clara alusión a la descripción de la venida del Hijo del Hombre para recibir el reino de los últimos tiempos y autoridad. En Daniel 7, del 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. 100% apuntando a Cristo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pablo lo marca en Filipenses. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como hemos visto en varias partes, que su reino será eterno. Y el único reino eterno es el de Cristo, y que nunca va a pasar. Ok, la revelación dada a Juan muestra que este reino ha sido inaugurado en la resurrección, en la ascensión y en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ok? Él viene en un poco por medio de su Espíritu, y él vendrá nuevamente otra vez. Juan describe su regreso en un juicio presente a las iglesias. ¿Ok? El segundo punto que se hace alusión en el versículo 7 alude a Zacarías 12:10 y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Ok? En Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Vemos que este texto de Zacarías indica que en los últimos días Dios hará que Israel le pida misericordia. El resultado será que ellos le vean al que traspasaron y lamentaron. Esto es claramente una referencia a la cruz. Sin embargo, existe una diferencia importante entre los dos textos. Zacarías describe a Israel en arrepentimiento, mientras que Juan se refiere en que todas las tribus de la tierra hacen eso, y añade la frase que todo ojo le verá. Entonces, vemos aquí este cambio importante, bueno, un cambio en lo que hemos estado comentando, Israel hacia una iglesia. Otro punto, otro versículo que está haciendo cumplimiento, apuntando a ese cumplimiento de lo que se prometió a Israel, realmente no se cumple en Israel, se cumple en todo el grupo de creyentes, que es el cuerpo de Cristo. Muy bien, lo que aplica al Antiguo Testamento, al Israel físico, ahora aplica a un pueblo de cada nación, la iglesia. Nuevamente es la iglesia que aparece como el cumplimiento profético de los pasajes originales que se refieren a la nación de Israel. Vean cómo, y es algo interesante, y es algo también sorprendente, que varias personas, especialmente un punto dispensacional, no lo ve con esta claridad. Ve el Antiguo Testamento y lo quiere ahora ver a fuerzas en esto. Recordemos que un punto característico del dispensacionalismo es que hay dos
y dos grupos, el de Israel y la iglesia, y Dios trata diferente para cada uno. Y es ahí donde aparecen conceptos como el rapto, porque es que tiene que raptar, quitar a las gentiles y quedarse con los judíos. Entonces, eso cuando lo entendemos de esta manera y vamos a llegar, no pasaríamos, lo vamos a discutir, ¿verdad? Pero con esta exégesis no pasa por el concepto de rapto ni menos de cuestiones de milenio. No tiene esto ni tampoco la gran tribulación, porque que también se deriva precisamente de no poder diferenciar entre un Israel que ahora tiene el cumplimiento y apunta exclusivamente a la iglesia. Y las iglesias tendrán también sus problemas. Vamos a leerlo y vamos a después comentarlo. Pero en el último versículo dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para terminar, nada más esto que quiero comentar y que se quede un poquito más en la mente de cada uno. Alfa y omega, como sabemos, son las primeras, son la primera y la última letra del alfabeto griego, pero el significado es que el Señor Él es el Señor no sobre toda la tierra en sí que lo es, pero mucho más allá que es sobre toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el último y todo lo que está en medio. Entonces, esto va a estar apuntando para dar también seguridad a todas las iglesias y a todo lo que va a venir de pruebas que tienen, que aunque está en esas pruebas, sigue él siendo el alfa y el omega y el todopoderoso, y él está ahí, eh, teniendo su señoría sobre toda la tierra. Muy bien, entonces hemos llegado aquí a la parte última de esta sesión. Les invito a todos a que chequen el canal de YouTube.